Más información y vamos a hablar con Paulina Lescano. Ella es ingeniera agrónoma, analista del mercado agrario. En este caso, por declaraciones recientes del Banco Mundial, que dijo que la sostenibilidad fiscal no puede darse a expensas del agro. Paulina, muy buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día, muy bien. ¿Y ustedes? Un placer saludarte. Bueno, ¿qué observación haces de estas declaraciones? Bueno, esto que comentó o que publicó el Banco Mundial es algo que desde el agro se viene diciendo continuamente desde hace muchísimos años, porque es un efecto que se ve claramente. ¿A qué se refiere el Banco Mundial específicamente? Por ejemplo, los derechos de exportación, que, como comenta en ese informe, es un impuesto tan distorsivo que en la mayoría de los países no se utiliza. Y es algo que seguramente ustedes lo viven comentando, que reclama el agro, que de alguna manera, en algún momento, se tienen que eliminar. Pensemos que este informe del Banco Mundial habla de la última década, pero en Argentina hace más de 20 años que convivimos con los derechos de exportación. Y Ujú. por otro lado, tenés al Fondo Monetario Internacional diciendo que se termine el dólar blend, ¿no? Unos a favor del agro y el otro en contra del agro, digamos. No, en realidad yo creo que lo que dice, creo que coinciden los dos organismos. En el caso del Fondo Monetario Internacional, cuando dice que se termine o que debería irse a un único tipo de cambio, es algo que desde cualquier sector productivo también se pide, porque ese dólar blend, si bien permite mejorar en algún caso lo que es la venta, por ejemplo, de granos o de algún producto exportable, por el otro lado, genera muchas distorsiones en toda la cadena, y tengamos presente también que, por ejemplo, hay mucha cantidad de costos que tienen los sectores productivos que son dolarizados. Entonces, Ujú. eh, todas esas distorsiones son negativas en realidad, más allá Claro, Lo, igual. lo- lo- lo que pasa es la brecha, digo, hoy tenés una brecha del 40%, entonces esa es la mayor distorsión de todas, ¿no? Pero Paulina, se da por sentado de que se va a prorrogar el dólar blend, ¿no? Hasta Digo, fin de año, hasta fin de claro. año. Sí, 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 va a prorrogarse hasta fin de año, pero claro, lo cierto es que con una brecha del 40%, si no, les conviene, y con préstamos, ¿no? Porque le están dando financiación tanto en dólares como No en pesos necesitan liquidar. a tasas negativas. Mm. Ujú. Sí, igual respecto a ese tema también es importante recordar que hay una norma que vence el 30 de junio y que, salvo que se prorrogue, para los productores que tengan stock de soja, por ejemplo, el acceso a los créditos es más caro, es cerca de un 20% más caro que para quien no tenga la soja. Mm. También sería una norma, digamos, algo distorsivo, porque sería como una especie de obligarlos a que se deshagan de la soja para Claro. poder acceder a esos créditos que estás mencionando. Igual están tan baratos, pero tan a tasa tan negativa los créditos, que igual con un 20% más sigue siendo barato. Igual, créditos en dólares al 2-3%, Dan. Sí, sí, igual yo creo que sería una medida muy buena que el gobierno no prorrogue esa norma que se vence justamente el 30 de junio. Y respecto a lo que ustedes comentaban del dólar blend, sí, lo tenemos al Fondo Monetario Internacional sugiriendo que sería bueno que se elimine, pero como ustedes mencionaron, el ministro de Economía diciendo que va a continuar. Así que todo eso creo que genera mayor incertidumbre y también hace que los productores, en algunos casos, decidan ir postergando algunas ventas para ver justamente todos estos cambios que se esperan en la economía, cómo se resuelven. Es la incertidumbre, ¿no? El mayor, pues dicen, y queremos una unificación, ¿no? Del tipo de cambio, no una devaluación, sino que se unifique finalmente el tipo de cambio, pero claro, parece muy lejano esto. Totalmente. Bueno, y parte de lo que comenta el informe ese del Banco Mundial que ustedes me preguntaron al principio, es eso. También remarca que Argentina no ha crecido, se ha visto totalmente estancada en los últimos 10 años en lo que es la exportación de productos agroalimentarios, en parte por la presencia de estos impuestos distorsivos y en parte por lo que vos estás mencionando, de la gran incertidumbre y los cambios constantes. Pensemos que esos derechos de exportación que existen desde hace 20 años han pasado desde estar en niveles de arriba del 30% a estar por debajo del 30%. En el Claro. caso
se van cambiando continuamente. Entonces, todo eso obviamente que genera mucha incertidumbre e inestabilidad. Igual, Paulina, el tema de justamente los derechos de exportación no es algo que para el gobierno esté ahora, en este momento, en la mesa de debate, ¿no? Con la necesidad de recaudación y demás. ¿Se cree en una segunda etapa, tal vez? Pasaría por un tema de volumen, ¿no? También. Dice de decir, bueno, pero podés ganar en volumen si bajás los derechos, podés, ¿qué pasa con las reservas, no? ¿Cuánto sacrificás en cuanto a reservas del Banco Central por el 20% de que puedan liquidar con el contado con liquidación? Sí, y en relación a esto, yo creo que sí, como vos dijiste, Rocío, es un tema de timing. Hoy pensemos que tanto el impuesto país, que también es un impuesto totalmente distorsivo, y los derechos de exportación son uno de los pocos impuestos que han aumentado en porcentaje respecto al mismo ciclo del año anterior. Ujú. Y además tienen una altísima participación en el total de ingresos fiscales del Estado. Entonces, como ustedes dijeron, parece muy difícil o no se está analizando realmente en este momento eliminarlos. Pero, como vos decías, Mariano, creo que es una cuestión de timing, porque si se eliminan o se bajan o se eliminan esos derechos de exportación, está comprobado que en la época de Macri, cuando se eliminaron para lo que es maíz, para todos los cereales, eso generó automáticamente un aumento de mayor cantidad de área sembrada, mayor uso de tecnología, que en la campaña siguiente se transformó, como vos dijiste, en mayores toneladas, que finalmente son mucho más ingresos para el Estado, ¿no? Claro, hay que ver sobre la sostenibilidad de eso, ¿no? Digo, en el Eh, tiempo. eh, Totalmente. Y además, como ustedes mencionaban, hoy hay una necesidad de evitar que las reservas caigan y que sigan en todo caso creciendo. Y eso que estamos hablando de que se generaría un incremento de producción sería, por ejemplo, de una campaña a la otra, o sea, en próximos 6 meses o un año. Entonces, es como todo muy finito los cambios que se necesitan, pero que también pueden generar una caída de ingresos en el corto plazo. Claro, y el tema está sobre la continuidad también de las políticas, más allá de este sector, digo, para todos los sectores, con los sucesivos gobiernos, ¿no? Porque si no, también eso le da un marco de mucha inestabilidad, ¿no? A lo que pueda pasar. y aparte ya entramos en julio, último mes sería, ¿no? De la liquidación fuerte. Exactamente, sí, yo creo que ahora, te diría que hasta abril venía bastante retrasado, yo creo que principalmente por temas climáticos que retrasaron la cosecha. Ahora ya prácticamente estamos en los mismos niveles de ventas por parte de los productores y de liquidación que en otros ciclos. Y como vos decís, Mariano, yo creo que ahora los productores que ya han vendido, lo que no vendieron hasta ahora, es probable que traten de mantenerlo o ir vendiendo a cuentagotas hasta fin de año. Y quizás mi comentario respecto a esto no es que es una especulación con el mal sentido que se le pone muchas veces a la palabra, Ujú. sino presente que los productores tienen que vivir todo un ciclo entero con la cosecha que es estacional, ¿no? Entonces, es habitual, en todas partes del mundo pasa, que se cosecha y se va vendiendo a lo largo del año. Claro. ¿Cómo fue en cuanto a las expectativas que se tenía entonces sobre esta liquidación en particular a lo que finalmente sucedió, como decía Mariano, transitando también la última etapa de lo que debería ser, ¿no? La gruesa. Sí, creo que las expectativas estaban puestas quizás que iba a ser muy fuerte, o sea, el grueso de esa liquidación iba a ser entre marzo y abril y eso se fue postergando. Yo creo que recién ahora en junio se puso a un nivel histórico de acuerdo, o sea, teniendo en cuenta las expectativas del gobierno, como que se retrasó, ¿no? Ujú. Los ingresaron, pero ingresaron más tarde que lo que estaba, si querés, puesto en el Excel Claro. de las expectativas del gobierno. Bien. Paulina, gracias por atendernos como siempre y traernos la actualidad del sector. Bueno, gracias a ustedes, buena semana. Igualmente para vos.